carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El gobierno celebra como un hito histórico el reciente operativo contra los comandos de la frontera. Más de $300 millones en bienes incautados, 103 propiedades congeladas y decenas de allanamientos en 9 provincias. El ministro del Interior lo calificó como el golpe más grande contra las economías criminales en la historia del país. Pero la pregunta de fondo sigue abierta. ¿Estamos realmente desmantelando las estructuras criminales o solo golpeando la fachada más visible de estas estructuras? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Caterina Herrera, ella es experta en seguridad. Caterina, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes y a toda la audiencia, un gran saludo. El ministro del Interior aseguró que este operativo marca un antes y un después en la lucha contra las economías criminales. ¿Coincide con esta lectura o estamos ante un golpe importante, pero todavía no suficiente para lo que necesita este país? Gisela, ¿qué es lo que sucede? O sea, para combatir el crimen organizado sí hay que atacar justamente al financiamiento que opera justamente para distintas dinámicas y delitos del crimen organizado. Entonces, atacar, y una forma de hacerlo es justamente extraer el patrimonio que genera estas economías criminales en sí. Ya se ha realizado diferentes actuaciones en donde va el tema de decomisos de ciertos bienes, incautaciones de ciertos bienes, etcétera. Pero es una parte. La otra parte es justamente tratar de implementar la ley de extensión de dominio que ya cuenta el Estado ecuatoriano, en donde no se debe focalizar únicamente en las estructuras criminales o los militantes, sino también y principalmente en quienes le ayudan a financiar estas economías delictivas y quienes ayudan a lavar el dinero ilícito, que en su gran mayoría, por ejemplo, viene del sector privado o el actor político, del eje de justicia o de seguridad, que le permite tener un modus operandi y seguir dentro de la dinámica criminal. Uh-huh. Cuando nosotros atacamos las alianzas y también a los financistas y que lavan este dinero, estamos cortando la logística y comunicaciones de estas estructuras criminales. Ahora, Caterina, justo veíamos imágenes de las incautaciones y los allanamientos. Entiendo que se incautaron haciendas, estaciones de servicio, cultivos, mansiones y empresas fachadas, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto esas incautaciones logran desarticular la capacidad financiera de los grupos criminales, como decías, o simplemente retrasan su operación nada más? ¿Por qué digo esto? Porque las experiencias previas han mostrado que estas organizaciones suelen reconstruirse con rapidez. Exactamente, es que dentro de la dinámica y sobre todo de este ecosistema criminal, cuando tú atacas o pones tras las rejas a un actor delictivo, la experiencia te indica que va a salir otro actor delictivo que va a poder manejar la misma estructura criminal, incluso de otro modus operandi que tiene mucho más impacto con el Estado. Y cuando tú atacas sus economías o sus incautaciones, es un primer nivel. ¿Por qué? Porque el dinero lo tienen financiado en otros puntos, los tienen dentro de empresas fachadas, lo tienen paraísos fiscales, los tienes como inversiones dentro de negocios que son legítimos, etcétera. El segundo nivel al que hay que acudir en este momento, como lo mencioné, es justamente de las alianzas que les permite tener a estas estructuras criminales operaciones dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, atacar también a quien le financia, a quien le permite hacer este lavado de activos y que ellos también tengan una certeza de la pena. De esta forma tú estás cortando el financiamiento y que se continúe esta dinámica criminal, no únicamente para la economía criminal, ya sea narcotráfico, minería ilegal, sino también para generar un tema de sobornos o captación en distintos ejes. Y el tercer punto, con esto terminaría, Giselle, y el tercer punto es que justamente se entregue una respuesta al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dinero ilícito que sirve como utilidades o que se ha generado como utilidades de las economías criminales vuelvan al Estado. Entonces, que ese dinero, por ejemplo, pueda ser potenciado dentro del eje de seguridad, de justicia, fortalecimiento,
equipo, pero principalmente a atención y protección a víctimas de distintos delitos del crimen organizado. Pero ¿qué nos hace falta, Catarina, justamente para cerrar ese círculo con esos puntos que nos acabas de mencionar? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no lo completamos? Creo yo que estamos atacando directamente a las estructuras criminales, más no en descifrando las economías criminales, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a las estructuras criminales tenemos en cuenta de que sabemos tal vez quiénes son visibles, operadores, etcétera. Pero cuando nosotros atacamos a estas economías criminales ya tiende a ser una reconfiguración del ecosistema criminal. ¿Por qué esa zona es tan lucrativa para generar el tema de minería ilegal? ¿Cuáles son los actores que podría contribuir con el actor delictivo? ¿Cuáles son los ejes del Estado que son vulnerables pero que son una potencia para esa economía criminal? Porque si el día de mañana se puede terminar esa estructura criminal, no significa que se va a erradicar, sino que va a asumir otra estructura criminal con mayores capacidades logísticas, operativas, humanas, para poder realizar esa economía criminal. Entonces nosotros tenemos que basarnos más en las economías, descifrar cómo es atractivo, cómo se involucra con el Estado, cómo se involucra con el sector privado, cómo es que está generando una gobernanza criminal con la ciudadanía y desde este punto generar el tema de alianzas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no puede generarse sin quien le financie, quien le provee armas y mucho menos quien le lave ese dinero de forma formal para que pueda utilizarlo tanto para comprar sus bienes, que es lo que han atacado en este primer punto, pero también para poder generar una inversión que le pueda financiar en otros negocios ilícitos. Ahora, según le escuchaba al ministro del Interior, John Reinberg, decía que el operativo involucró Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, con estas detenciones a las cuales las llamó clave, ¿no? ¿Cree usted que hay señales de que esta vez el proceso judicial va a poder sostenerse? Sí, porque tienen el objetivo, tienen las pruebas en sí. Ahora es el tema de cómo van a llevar este proceso durante todo este proceso de sentencia y judicialización, ¿no? Cómo las pruebas se lo presenta ante los jueces y sobre todo lo que aquí se tiene que lograr es justamente qué información más puede proveer, o sea, qué información se ha encontrado durante estos bienes, qué información se ha encontrado con las personas que han estado ahí dentro de estas incautaciones, qué esa información le va a permitir a la Policía Nacional, pero principalmente a la Fiscalía, quien lleva la investigación, ver cómo son estas líneas de actuación dentro de las economías del crimen organizado, porque tú solo no tienes, Gisela, las utilidades que te da el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, etcétera, sino también tienes unas economías secundarias que viene a ser cómo de lo ilícito lo traslada al ámbito formal y luego viene una tercera que es del impacto más fuerte, que son las economías informales o comunitarias, que esa tiene una afectación directa con la ciudadanía, pero genera una mayor rentabilidad para el actor delictivo. Esa información tú le puedes sacar en este proceso con la información, con las pruebas materiales que encuentra en esa incautación y claro, también le va a servir de experiencia para saber con qué actores, con qué alianzas que están en otro nivel, que no necesariamente necesitan pertenecer a estas estructuras criminales, han estado operando para blanquear este dinero. Ahora, el presidente buscó enviar un mensaje de fortaleza y de legitimidad del Estado en sus redes sociales con su anuncio refiriéndose a este gran operativo. ¿Cree que estos operativos sí refuerzan realmente la confianza ciudadana en nuestras instituciones o la gente lo percibe más como acciones mediáticas? Más bien la continuidad de las acciones y respuesta a las soluciones es lo que le va a dar credibilidad y la reducción de percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos ante el Estado o las distintas autoridades. Si se ejercen más acciones, más operativos, más actuaciones directas como se ha estado manejando, que no se involucren netamente en las estructuras criminales o en zonas donde son catalogados como zonas de alta violencia y se ejerce una doble criminalización, ahí va a existir una credibilidad en donde se puede medir incluso por casos de atenciones en cuanto un ciudadano sufre denuncias y por otra parte el cómo ha atacado a las economías criminales, no únicamente en sus bienes, sino en aliados, en quienes no les van a permitir proliferar su dinámica delictiva. ¿Por qué? Porque el tema de percepción de inseguridad acá actualmente en Ecuador es cómo el ciudadano se siente inseguro y pareciera ser que la política del Estado ecuatoriano se está enfocando más
en una política de guerra táctica, de combate al crimen organizado, pero más no atender las necesidades diarias urgentes que tiene el ciudadano, como secuestro, vacunas, extorsiones, el asalto en el transporte público, etcétera, que ese es un mecanismo distinto de actuación y respuesta. Y claro, el tercer componente es la reducción del tema de impunidad. Si no abordamos o no hay una estrategia de impunidad, tampoco se va a tener este tema de credibilidad o reducir la percepción de inseguridad. Catarina, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, y a toda la audiencia, un saludo. Una buena tarde. Nos acompañó Caterine Herrera, experta en temas de seguridad. Notimundo a la carta.